Hay una frase popular que dice, si le pides a Dios un árbol, te lo dará en forma de semilla. Bendito Dios, gracias por esta mañana, gracias porque nos encontramos aquí reunidos para hablar un poco de tu palabra, para, Señor, tener una reflexión, Dios, sobre lo que tú quieres enseñarnos, Dios, sobre el tema del ahorro. Señor, gracias porque nos has dado la Biblia para meditar en ella. Gracias porque podemos en ella encontrar qué es lo que tú quieres para con nosotros, cuál es tu buena y agradable voluntad, cuál es tu revelación acerca de nuestra vida y cómo debemos manejar nuestras finanzas, cómo, Señor, debemos hacer para vivir una vida próspera aquí en la tierra. Te alabamos y te bendecimos por tu amor tan infinito para con nosotros. Amén. Si le pides a Dios un árbol, te lo dará en forma de semilla. Dios está más interesado en el proceso que solamente en el resultado. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las deudas y definíamos la deuda como obtener algo ahora pagando después. Bien, el ahorrar es lo contrario, es conseguir algo después de pagarlo ahora. En esta mañana vamos a hablar del tema del ahorro. Veremos si el tema del ahorro es algo bíblico o es algo que está alejado del tema bíblico. Veremos un poco la diferencia entre ahorrar y acaparar. ¿Cuánto de nosotros realmente disfruta el ahorrar dinero? Ahorrar dinero es divertido, ¿o no? Para un niño la mejor alcancía quizás es la rota. Pero ¿qué piensa Dios en realidad sobre el tema del dinero? Lo primero que debemos entender es que el tema del ahorro es un tema bíblico que está en la Biblia. Y es un tema del cual el Señor nos llama a que debemos de planear sobre el futuro. La Biblia nos dice en Proverbios 6 al 8, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. En otra parte de la Biblia dice, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, Proverbios 21:5, y que el sabio almacena mientras el tonto despilfarra todo lo que tiene, Proverbio 21:20. Uno de los patriarcas de la Biblia, José, es nuestro ejemplo acerca de cómo planear y ahorrar sabiamente para el futuro. ¿Sabía usted que ese fue el ejemplo que tomó el Fondo Nacional del Ahorro en Colombia para organizar su plan de ahorro para las personas? Debido a que un siervo de Dios hacía parte del comité organizador de este fondo. Entonces de José aprendimos que hay que ahorrar cuando hay abundancia para poder comprar cuando hay escasez. Así que el ahorro es el medio normal de Dios para capacitarnos para proveer para el futuro. A veces pensamos que Dios es nuestro banco y simplemente le decimos, Señor, es que yo quiero esto, Señor, es que yo quiero aquello. Pero muy seguramente cuando tú te expresas así, Dios te va a llevar a decir, bueno, si tú quieres eso o quieres aquello y no tienes el suficiente dinero para comprarlo, quizás te va a tocar ahorrar para proveerte de aquello. Quizás Dios te va a dar sí el trabajo, sí las fuerzas para que tú puedas obtener el dinero suficiente para ahorrarlo, para que consigas aquello que quieres. Es el método que Dios utiliza, es lo que encontramos en la Biblia. Aquello por lo cual trabajamos y sudamos nuestra frente es lo que nos va a dar alegría y gozo. Recuerden, Dios está interesado en el proceso. Dios está interesado en el proceso y no solamente en el resultado.
A través del proceso, el Señor nos enseña de su fidelidad, nos enseña de su poder, nos enseña acerca de su misericordia para con nosotros. A través del proceso, el Señor nos ejercita la fe. A través del proceso, el Señor nos sostiene y nos anima y nos guía hacia donde Él quiere que nosotros estemos verdaderamente. Hay peligro cuando nosotros no ahorramos para el futuro. Hay peligro cuando nosotros no ahorramos para el futuro. Vivimos en un mundo verdaderamente caído y que está lleno de sorpresas. Eventualmente surgen necesidades que no estábamos esperando y en ocasiones ni siquiera presupuestamos. Entonces es prudente que nosotros tengamos una especie de fondo de emergencia en el cual nosotros ahorramos para que en algún momento, si hay alguna enfermedad o alguna catástrofe o algún momento, podamos hacer de ese dinero para poder subsanar esa necesidad que hay en el momento. En vez de salir corriendo a pedir prestado, pudiésemos utilizar de ese fondo para subsanar la necesidad sin necesidad de el pedir prestado o generar una deuda más. Cuando pensamos en el ahorro, no solamente debemos pensar en nuestras propias necesidades, también debemos pensar en las necesidades de otras personas que en algún momento pueden generar también una catástrofe o alguna necesidad y nosotros poder ayudarlos a ellos. Entonces, el tema del ahorro es muy importante que nosotros como cristianos lo tengamos presente. También podemos ahorrar para la universidad de nuestros hijos, podemos ahorrar si queremos comprar alguna cosa determinada en vez de sacar un crédito, esperar un poco más para comprar las cosas y así pues no generar una deuda, sino que nosotros en su momento, después de tener el dinero ahorrado, vamos a poder gastarlo en aquello en lo que hemos planeado hacer. La palabra de Dios dice en Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Lo importante es que todo el dinero que ahorremos tenga el propósito de glorificar a Dios. Siempre que nosotros estemos pensando en ahorrar, debemos siempre pensar que ese dinero tiene el propósito de honrar a Dios, tiene el propósito de glorificar a Dios. El ahorro tiene el propósito de glorificar a Dios. Toda aquella cosa por la que nosotros estemos ahorrando, no sea para nuestra vanagloria, sea para la gloria de Dios. Es esta pues la diferencia entre ahorrar y acaparar. Ahorrar honra a Dios, pero cuando acaparamos no estamos honrando a Dios, sino que estamos estimulando nuestro propio ego. Estamos siendo egocentristas cuando nosotros acaparamos. Es posible que dos personas guarden la misma cantidad de dinero, pero uno sea para glorificar a Dios, es lo que es el ahorro, y otro simplemente sea para acaparar, entonces eso es pecado. Explico qué es acaparar. En Lucas 13 al 21, Lucas 12, 13 al 21, la palabra de Dios nos dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús continúa diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es el rico para con Dios. Esta parábola nos habla acerca de un hombre rico que hizo una gran cosecha, pero decidió construir unos grandes graneros y almacenar todos sus frutos y bienes para vivir cómodamente. Este hombre, vemos en la palabra que este hombre proveía para sus propios deleites. Él no estaba pensando en las demás personas, no estaba pensando en su familia. Él estaba pensando simplemente en él. Actuó de una forma egoísta. Por eso fue la reclamación que el Señor Jesús
le hizo el comentario a los discípulos que no deberían tener un corazón así. Es pues el acaparamiento acumular egoístamente la riqueza sin considerar a Dios. El acaparamiento es acumular egoístamente las riquezas sin considerar a Dios. El acaparamiento es pecado. Debemos ahorrar con un propósito. No debemos simplemente ahorrar por razones egoístas. No debemos ahorrar porque quiero ser el más rico de la ciudad, del pueblo. No debemos ahorrar porque no, es que yo quiero que los demás vean que yo tenga mucha riqueza o que tengo tal cosa o tengo tal otra cosa. Las riquezas que el Señor nos ha dado son para glorificarlo y para bendecir a otros generosamente. Proverbios dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Proverbio 11:26. El acaparar dinero y pensar en guardar dinero, sin pensar en las necesidades de su propia familia, sin pensar en las necesidades de las demás personas a su alrededor, es considerado un pecado. La Biblia nos dice en Eclesiastés 5:13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por los dueños para su mal. El que guarda las riquezas confía en su dinero guardado. El que guarda las riquezas confía en él o en el dinero para su sustento final. El que ahorra confía en su sustento en el Señor. Como decía, el acaparador y el ahorrador bíblico pueden ahorrar la misma cantidad de fondos, pero las motivaciones del corazón se encuentran diametralmente opuestas. Uno ahorra confiando en sus riquezas y el otro ahorra confiando en Dios. En este discipulado hemos hablado los diferentes exponentes acerca de varias cosas, sobre dar, sobre gastar, sobre las deudas, ahora sobre el ahorro. Y a menudo surgirían muchas preguntas sobre cuál área de estas tiene una mayor prioridad. ¿Debo pagar mis deudas? ¿Debo ahorrar para mi pensión? ¿Debería ahorrar después de pagar todos mis gastos? ¿Debo entonces dar mi dinero a la iglesia o pagar mi deuda? En verdad, cada una de estas situaciones es diferente y hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para saber en cómo actuar. En la misericordia y en la gracia de nuestro Dios, Él nos ha dado la Biblia para que nosotros, meditando en ella, podamos encontrar cuál es la mejor solución para cada una de estas situaciones. El patrón que encontramos en la Biblia es que debemos priorizar en dar y luego ahorrar. Ahorrar para las necesidades futuras es sabio, pero también es un lujo que todos no se pueden dar. El llamado es a hacer una planeación de nuestros presupuestos. El llamado es a no tener deudas. El llamado es que si tienes la posibilidad de ahorrar, ahorra. Ten en cuenta tus necesidades y las necesidades de los demás. El llamado es a meditar en la palabra. El llamado es acercarnos al Señor en oración y pedir su guía para el tema también del dinero. Hermanos, ya para terminar, mi recomendación es que nos acerquemos ante el trono de la gracia, pidamos el consejo de Dios en todo momento. Tratemos en lo posible de ahorrar, así sea un poco, pero tratemos de que en todo nuestro presupuesto no se gaste y tratemos de ahorrar en algo. Y siempre que ahorramos, tengamos un propósito definido para ese dinero que vamos a recolectar o a tener. Mis hermanos, mil bendiciones. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor siempre les sea proveyendo el sustento a cada uno de ustedes. Que nunca de su mesa se aparte el pan. Que la bendición y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Mil bendiciones, hermanos.